Te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. Este es un vídeo dedicado a la física básica. En concreto, el objetivo es hablar de calorimetría, conceptos básicos y observar los cambios de estado de las sustancias. Comencemos. Cambios de estado y calorimetría. Observamos a diario los cambios de estado y de temperatura de las sustancias y hemos de aprender a valorar estos cambios producidos por la aplicación o absorción de calor a esa sustancia. El comportamiento de las sustancias al aplicarles calor es distinto, por tanto depende de las características, depende de las sustancias. Además, por un lado, los gases tendrán comportamientos distintos si se llevan a cabo transformaciones a presión constante o a temperatura constante o bien a volumen constante. Entonces la calorimetría se utiliza para medir las cantidades de calor transmitidas desde la sustancia o hacia la sustancia y para ello pues se utilizan aparatos como los calorímetros. Sustancias. Las sustancias puras son aquellas cuya composición química no varía, aunque cambien las condiciones físicas. Estas sustancias puras pueden ser elementos químicos, ya que no pueden descomponerse en otras sustancias más simples, constan de un solo tipo de átomos, nitrógeno, hidrógeno, etc. En cambio, los compuestos químicos también son sustancias puras, pero que pueden descomponerse en los elementos que lo forman. Por ejemplo, el agua, que es H2O, está compuesta por hidrógeno y por oxígeno. Dióxido de carbono, el CO2, está compuesto por oxígeno y por carbono, etc. La mezcla de varios elementos o compuestos químicos es la unión de varias sustancias puras, que lógicamente tendrán propiedades independientes. Estas mezclas pueden ser mezclas homogéneas, vamos a ver una clasificación sencilla, mezclas homogéneas, que son aquellas que se pueden diferenciar ópticamente sus componentes. Bueno, pues una definición sencilla de una mezcla homogénea. Hay otras definiciones un poco más técnicas. Y podemos también denominar una mezcla homogénea aquellas en las que no se pueden diferenciar a simple vista sus componentes. Así, en las mezclas homogéneas, la diferencia respecto a las sustancias puras es que sus componentes tienen distintas temperaturas de cambio de estado. Por ejemplo, el aire es una mezcla homogénea que contiene distintas sustancias puras. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, gases nobles, etc. Cada una de estas sustancias tienen distinta temperatura de cambio de estado. Estados de la materia. Las sustancias puras pueden encontrarse en distintos estados. 3. Estado sólido. Las moléculas, en este caso, toman una posición fija formando una estructura tridimensional que no se mueve, una estructura tridimensional fija, creando por tanto un volumen constante. Entonces, las sustancias puras en estado sólido no se pueden comprimir. Estado líquido. En este caso, las moléculas no toman posiciones fijas, pudiendo moverse, esta es una característica importante, toman la forma del recipiente que lo ocupan, pero su volumen prácticamente no varía, son difícilmente comprimibles. Y el tercer estado de la materia es el estado gaseoso, donde las moléculas se mueven continuamente. En el anterior caso, en estado líquido, podían moverse, aquí se están moviendo continuamente y al azar, chocando unas contra otras, contra las paredes del recipiente, ejerciendo una presión sobre el recipiente que las contiene. Las sustancias en estado gaseoso se pueden comprimir con
facilidad. Una definición importante es la de fluidos. Tanto los líquidos como los gases observamos que pueden desplazarse. Como pueden desplazarse, a estas sustancias en estado líquido gaseoso se denominan fluidos. Cambios de estado. Podemos tener la materia en estado sólido, líquido o gaseoso. Veamos cómo se denominan sus cambios de un estado a otro. Recordemos que cuando una sustancia cambia de estado, su estructura interna no cambia. Entonces tenemos estado sólido, líquido y gas. Por ejemplo, el cambio de líquido a gas se denomina vaporización. Y el proceso inverso, el paso de gas a líquido, se denomina condensación. Por ejemplo, el cambio de líquido a sólido se denomina solidificación. En cambio, el proceso inverso, el paso de sólido a líquido, se denomina fusión. Pero también tenemos posibilidades de hacer cambios de sólido a gas y de gas a sólido directamente. El paso de sólido a gas se denomina sublimación y el paso de gas a sólido se denomina cristalización o sublimación inversa. Observemos el proceso de aplicar calor al agua, el calentamiento del agua, y vamos a llegar a la fusión. Por ejemplo, si transmitimos calor al hielo, al agua en estado sólido, aumenta su temperatura hasta alcanzar los 0 grados Celsius. Esta es la temperatura a presión atmosférica donde comienza la fusión del hielo. Hablamos de agua pura. ¿Vale? La temperatura no aumentará, y esta es una característica importante, durante la fusión. Estamos aplicando calor a esa masa de hielo y la temperatura permanece constante a 0 grados. ¿Qué es lo que se está produciendo? Un cambio de estado. Se está produciendo la fusión del hielo. A la cantidad de calor que hay que transmitirle se denomina calor latente de fusión. Y esta cantidad de energía depende de cada sustancia, como luego veremos en algún ejemplo. Entonces, la sustancia, en el caso de la fusión, recibe energía, pero no aumenta de temperatura. Y esto es interesante. Además, está cuantificado en el caso del agua para que cambie de estado sólido, de hielo, a líquido, agua líquida. A 0 grados se necesita una cantidad de energía, 334 kilojulios por kilo. Para el amoníaco, otra sustancia distinta, pues una cantidad de energía, en este caso mayor, 753 kilojulios por kilo de amoníaco, que está pasando de sólido a líquido. Y además temperaturas distintas. En el caso del agua, a presión atmosférica, esto es a 0 grados. En el caso del amoníaco, es a menos 77,7 grados. Entonces, en el caso del agua, el cambio de estado de sólido a líquido, la fusión, requiere una aplicación de una cantidad de energía que se denomina calor latente de fusión. En el caso del agua, 334 kilojulios por kilogramo de agua. Seguimos con el proceso de aplicación de calor y vamos a ver el proceso del calentamiento sensible que se denomina, y si seguimos aplicando calor, pues luego veremos que llegamos a la vaporización. Si seguimos aplicando calor a la masa de agua en estado líquido, su temperatura aumentará desde los 0 grados, el punto de fusión, hasta los 100 grados, el punto de vaporización, el punto de evaporación del agua. ¿Vale? Estas temperaturas a presión atmosférica. ¿Qué ocurre al alcanzar los 100 grados? Al alcanzar los 100 grados Celsius se frena el aumento de temperatura. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que comienza a evaporarse, comienza la vaporización del agua. Se empieza a evaporar la superficie del líquido. Si la vaporización
porque estamos hablando de evaporación, otras veces de ebullición, de hervir. Si la evaporización tiene lugar en la superficie del líquido, el nombre técnico que se le da a eso es evaporización. Vaporización del agua, pero solo en la parte superficial. Si tiene lugar en toda esa vaporización, tiene lugar en toda la masa del líquido, formando burbujas de vapor, se denomina, en vez de vaporización, se denomina ebullición. Bueno, pues conceptos similares con pequeñas matizaciones. Y esto está cuantificado a la cantidad de calor que hay que aplicar para que vaporice 1 kilo de agua líquida, se le denomina calor latente de vaporización. En el caso del agua, tiene un valor de 2.260 kilojulios por kilo, mayor que el calor latente de fusión, en este caso. En el caso del amoníaco, pues otro valor distinto. Si antes para la fusión era mayor, ahora es menor, 1.369 kilojulios por kilo de agua. Y además ocurre pues a esta temperatura, menos 33,34 grados Celsius. Entonces, diferentes circunstancias, en el caso del agua 100 grados, en el caso de otras sustancias, pues a otras temperaturas. Y distintas cantidades energéticas, distintos calores latentes. Entonces, en el agua, para que se produzca el cambio de líquido a gas, para que se produzca su vaporización, pues hay que aplicar una cantidad de energía, que es el calor latente de 2.260 kilojulios por kilo. ¿Qué cantidad de energía hay que aplicar para el proceso contrario? Bueno, pues en este caso no es aplicar, es extraer. Hay que absorberle al gas pues el calor latente de condensación será 2.260 kilojulios por kilo, pero en ese caso no es de aplicar, en este caso es de absorberle, ¿vale? Veamos la vinculación entre la presión y la temperatura de evaporización, la temperatura de vaporización. Observamos fácilmente que el agua vaporiza a 100 grados Celsius, pero esto ocurre cuando la presión es la presión atmosférica, cuando sobre esta sustancia pues no hay más presión que la presión atmosférica, que la presión atmosférica sobre el nivel del mar es 1 atmósfera. Por ejemplo, si se aumenta la altitud donde se va a hervir este agua, esta temperatura va a cambiar, va a disminuir. Por ejemplo, con una presión sobre el líquido de 0,55 atmósferas, que esto se produce a 4.800 metros sobre el nivel del mar, el agua no hierve a 100 grados, el agua hierve a 84 grados Celsius. Es decir, observamos que a menos presión atmosférica, a menos presión sobre el fluido, a menos presión ejercida, menor temperatura de vaporización. Y viceversa, si se presuriza un recipiente y se le aumenta de presión, como por ejemplo ocurre en una olla, el agua hervirá a mayor temperatura. Por eso en una olla se cocina en menos tiempo al aumentar la temperatura a la que están los alimentos. Pero bueno, esto no es un curso de cocina, esto es un curso técnico. Lo que tenemos que ver es que hay una vinculación entre la presión y temperatura funcionando, en resumen, de esta manera. A mayor presión, mayor temperatura de cambio de estado, mayor temperatura de saturación, ¿vale? Y a menor presión, menor temperatura de cambio de estado. Bien sea, por ejemplo, vaporización o condensación. Por eso se le denomina temperatura de saturación, porque nos sirve para un proceso de calentamiento o un proceso de absorción de calor. Más presión, más temperatura, menos presión, menos temperatura de cambio de estado. Sublimación es el cambio de un sólido a gas sin pasar por el estado líquido. No hay por qué pasar por el estado líquido y por eso, bueno, pues hemos puesto esta diapositiva. A este cambio de estado se le denomina sublimación. ¿Y esto lo vemos? Sí, y lo vemos a diario. Un ejemplo de sublimación se produce cuando se abre la puerta del frigorífico.
¿Y qué observamos que sale? Pues sale vapor de agua directamente, ¿vale? El hielo se comprime y se genera un vapor instantáneo. El cambio inverso también es posible. El cambio de gas a sólido recibe el nombre de sublimación inversa o cristalización, como hemos visto. Entonces, este cambio de estado pues también está. Incluso las sustancias pues pueden tener un punto triple donde puedan convivir los tres estados en función de la combinación presión y temperatura. En resumen, la calorimetría es la ciencia o el acto de medir los cambios de las variables de estado de un cuerpo con el propósito de derivar esa transferencia de calor asociada con los cambios de su estado. Entonces mide esos cambios de estado, esos cambios de temperatura. Observamos que al aplicar calor a una sustancia se puede producir un cambio de temperatura, es una opción, aplicamos calor, se produce un cambio de temperatura, pero en determinadas circunstancias, a determinadas temperaturas, puede producirse un cambio de estado. Y en ambos casos hay una transferencia energética. Cuando una sustancia cambia de estado, su estructura interna, recordemos que no cambia, y las sustancias puras pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Para producir estos cambios de estado, al igual que para producir los cambios de temperatura, lo que pasa es que con los cambios de temperatura se ve muy fácil, hay que aplicar o absorber calor. Por ejemplo, al agua líquida le aplicamos calor y en ese caso se produce una vaporización. Y si le absorbemos calor a ese vapor de agua, se produce la condensación. Hay una cuantificación energética de esos cambios físicos en las sustancias. Pues muchas gracias por vuestra atención y por haber llegado al final de este vídeo tutorial.